Hace 419 millones de años, la Tierra entró en una nueva era, el período Devónico. Las aguas de los ríos y océanos estaban habitadas por innumerables especies de peces, fruto de la evolución de las mandíbulas durante el período anterior. Era un tiempo de tal abundancia que la diversidad superaba a la de nuestros días, ganándose así el título de la Era de los Peces. Entre las criaturas de estas aguas, un grupo daría un salto que cambiaría para siempre el curso de la evolución. Serían los primeros vertebrados en habitar la superficie terrestre. Pero para entender cómo ocurrió esto, pongámonos en contexto y conozcamos a los principales habitantes de este fascinante mundo submarino. A pesar del protagonismo de los peces con mandíbulas, los antiguos ostracodermos, peces sin mandíbulas, aún poblaban los fondos marinos. Estos pequeños peces se desplazaban lentamente, protegidos por armaduras óseas que les servían como escudo frente a los depredadores. Algunos de estos depredadores eran los ya conocidos escorpiones marinos, que para el comienzo de este periodo habían crecido más que nunca. Una especie en particular, Jaekelopterus, llegó a medir 2,5 metros de longitud, siendo de los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. A su lado emergieron los amonites, cefalópodos de conchas espirales que serían muy abundantes durante los próximos periodos. Ambos estaban acompañados por los trilobites, quienes seguían caminando por los fondos oceánicos como lo habían hecho durante millones de años. Sin embargo, con la aparición de los peces mandibulados, el equilibrio cambió. Ellos eran las estrellas de esta era y ninguno brillaba tanto como el temible Dunkleosteus. Este titánico placodermo de 4 metros, con mandíbulas capaces de partir a sus presas con la precisión de una guillotina, dominaba los mares hace 380 millones de años. En estas mandíbulas se encontraban un conjunto de placas óseas que, al cerrarse, cortaban a sus presas a toda velocidad. Su mordida era una fuerza desatada, rápida y devastadora, muchísimo mayor que la de cualquiera de sus contemporáneos, lo que lo convirtió en el superdepredador indiscutible del Devónico. Pero no todo en los placodermos era violencia y poder. También tenían un lado más familiar. En ese momento, la mayoría de los peces y otros animales marinos se reproducían mediante una fertilización externa. En este caso, la hembra liberaba los huevos al agua y el macho los fertilizaba fuera del cuerpo de la hembra. Pero sorprendentemente, algunos peces habían desarrollado una forma de fertilización interna. Allí, la fertilización ocurre dentro del cuerpo de la hembra. El macho introduce los espermatozoides directamente en el sistema reproductor de la hembra, mediante órganos especializados o contacto directo. Esto era algo nunca antes visto en los vertebrados hasta ese momento, y pareciera que en ese entonces era una característica única de ciertos placodermos. Un ejemplo era Mater piscis. Las hembras de esta especie, luego de copular con un macho, llevaban a sus hijos en sus vientres y alimentaban a sus crías mediante un cordón umbilical hasta que estuvieran listas para nacer. Un proceso similar al que ocurre en algunos tiburones actuales. Al mismo tiempo, también podíamos encontrar a las contrapartes ancestrales de los tiburones modernos. Varios de ellos tenían un plan corporal similar al de los actuales, pero no estaban directamente relacionados con ellos. Una especie llamativa de estos pseudotiburones era Stetacanthus. Este curioso depredador tenía una aleta dorsal con una forma muy extravagante. Era plana, en forma de yunque y estaba cubierta de espinas. Incluso su cabeza también tenía pequeñas espinas. Quizás esta estructura haya tenido un propósito de exhibición, atrayendo a una potencial pareja, o tal vez le servía para intimidar a sus enemigos. Puede que entre sus rivales estuvieran peces como Eustenopteron y Panderictis, que habían dado un salto evolutivo muy importante. Estos habían desarrollado unos pulmones primitivos que les permitían obtener oxígeno del aire, mientras que también obtenían oxígeno del agua a través de sus branquias. Esta sería una adaptación clave para que sus descendientes pudieran habitar la superficie en el futuro. Pero esta era, dominada por titánicos placodermos, llegaría a su fin. Hace 375 millones de años se desató una serie de extinciones masivas que para el final del Devónico acabarían borrando del mapa a los placodermos, ostracodermos y a más del 70% de las especies en la Tierra. Quizás estas extinciones hayan sido causadas por un imbalance del oxígeno en el océano, o quizás por un volcanismo suboceánico. Las posibilidades son muchas. Los océanos se fueron vaciando de gigantes, pero los sobrevivientes se adaptaron.
preparando el terreno para la siguiente etapa de la evolución. Los peces que sobrevivieron a esta extinción se dividían en 3 grupos principales: los peces cartilaginosos, los peces con aletas radiadas y los peces con aletas lobuladas. Los peces cartilaginosos, en los que se incluían pseudotiburones como Stetacanthus, aprovecharon la ausencia de los placodermos y se diversificaron, cubriendo varios de los roles que estos últimos habían dejado. Los peces con aletas radiadas se convirtieron en los más abundantes y diversos de todos. Y por último, los peces con aletas lobuladas, el grupo en el que se encontraban Eustenopteron y Panderictis, dieron uno de los saltos evolutivos más importantes en la historia de los vertebrados: caminar sobre la superficie terrestre. La superficie de este momento estaba poblada por los primeros árboles, que habían evolucionado un nuevo y muy importante material: la madera. Este material los hacía mucho más resistentes y les permitía crecer más alto. Además, por debajo de la tierra habían desarrollado unas raíces muy profundas y duraderas. Para cuando llegaron los vertebrados a la superficie, ya se habían formado los primeros bosques. El horizonte estaba dominado por árboles muy altos, con troncos de madera y hojas, como Archaeopteris. Estos árboles tenían cierto parecido a los pinos modernos, dándole a la tierra un aspecto con el que estamos mucho más familiarizados. Uno de los primeros vertebrados en aventurarse en la superficie fue Tiktaalik, un animal transitorio entre los puramente acuáticos y los puramente terrestres. Este posible ancestro de todos los animales terrestres tenía una apariencia similar a la de un cocodrilo, con escamas y largas mandíbulas llenas de dientes. Tenía ojos en la parte superior de su cabeza que probablemente le servían para encontrar comida mirando hacia arriba. Además, al igual que Eustenopteron y Panderictis, Tiktaalik poseía un pulmón primitivo y también branquias, por lo que podía respirar tanto fuera como dentro del agua. Se cree que este animal transitorio podría haber medido hasta 2,7 metros de largo. Era un depredador que cazaba en aguas poco profundas, como pantanos y ciénagas. Y cuando subía a la tierra, podía desplazarse con ayuda de sus extremidades, evolucionadas a partir de las aletas lobuladas de sus ancestros. Una vez en la tierra, le habría resultado sencillo cazar a los artrópodos que allí habitaban, ya que estas pequeñas criaturas todavía no estaban preparadas para sobrevivir a esta clase de depredadores. Con el paso del tiempo y a medida que estos vertebrados evolucionaron en nuevas especies, partes de sus esqueletos fueron cambiando para adaptarse mejor a la vida terrestre. Una parte crucial de su evolución se llevó a cabo en sus huesos. Por ejemplo, desarrollaron el hueso sacro, que resultó ser extremadamente útil para estos organismos terrestres, porque les permitió utilizar sus extremidades traseras de manera más eficiente para la locomoción en tierra. El primer animal que conocemos en desarrollar el sacro fue Acanthostega, hace unos 365 millones de años. Y aunque este vertebrado haya desarrollado huesos tan importantes para caminar en la tierra, todavía pasaba la mayor parte de su tiempo en el agua. Se requerían más saltos evolutivos para que aparezcan animales completamente terrestres. Estos primeros animales en caminar sobre la tierra, como Acanthostega, tenían 8 dedos en cada extremidad. Con el tiempo, algunos de estos dedos se fueron perdiendo, lo que dio lugar a animales con 7 dedos, como en el caso de Ichthyostega, otro vertebrado del mismo periodo. Este animal ya había perdido sus branquias y sus aletas caudales se hicieron más pequeñas. Los ojos también se fueron adaptando a este estilo de vida, cambiando de posición, desde la parte superior de su cabeza, como los que tenía Tiktaalik, hacia los costados o el frente, dependiendo del rol que cada especie cumplía en el ecosistema. Tras mucho tiempo y varios saltos evolutivos, los 7 dedos de animales como Ichthyostega se redujeron a 6, como en el caso de Tularpeton, y luego a 5, que es la condición común que se observa ahora en la mayoría de los vertebrados terrestres actuales. Estos animales tenían extremidades cada vez más fuertes, que les permitían moverse con mayor facilidad en la tierra. Sin embargo, todavía pasaban mucho tiempo en el agua y dependían de ella para su reproducción. Tenían un tipo de fecundación externa, como la mayoría de los peces, y ponían huevos en el agua que se desarrollaban en larvas acuáticas. Estas larvas luego crecían en adultos que podían vivir parcialmente en la tierra. Con cada paso, estos pioneros de la evolución fueron dejando atrás su dependencia al agua. Aunque aún atados a ella para reproducirse, cada generación estaba más cerca de romper esos lazos, avanzando hacia un destino que culminaría en la aparición de los primeros vertebrados completamente terrestres. Si queremos ver cómo comenzó esta lenta transición en la que dejarían de depender de hábitats acuáticos para reproducirse, tenemos que explorar el siguiente periodo, el periodo carbonífero.
Este próximo periodo estará lleno de criaturas nunca antes vistas, y entre ellas aparecerán los primeros seres con la capacidad de volar.